Buenas tardes a todos los que ya os habéis unido a este seminario web. Vamos a dejar hasta I5, si os parece, para que se vaya uniendo el resto de la gente, y a I5 empezamos. ¿Está lloviendo en Murcia o no? Pues sí, antes ha llovido un poco, ahora ha parado, pero no es una lluvia muy No la potente que necesaria, digamos. ¿no? ¿Eh? No la necesaria. No, ni mucho menos, no la necesaria ni mucho menos, no. Bueno, pues como he dado ya los 5 minutos de rigor, si os parece empezamos. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Para mí es un placer presentar a Xavier Querol, que es nuestro ponente de hoy, de este nuevo seminario web de la Sociedad Murciana de Medicina Preventiva y Salud Pública. Y bueno, pues Xavier Querol es un referente nacional, internacional en calidad del aire, es profesor de investigación del CSIC, es asesor científico del Ministerio de Medio Ambiente en relación con las directivas europeas sobre calidad del aire. También ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud y tiene publicados pues más de 800 publicaciones, lo cual habla de su dilatada carrera y su experiencia en este ámbito. Y simplemente pues señalar además que es premio Rey Jaime I 2013 por la investigación para la protección ambiental y también Premio Nacional de Investigación sobre Recursos Humanos Naturales Alejandro Malaspina en 2020. Así que como no todos los días tenemos el placer y el lujo de contar con un ponente como él, pues no le voy a robar más tiempo a su presentación. Y Xavier, simplemente agradecerte de nuevo que hayas aceptado darnos este seminario web sobre los nuevos retos en calidad del aire y su relevancia en salud pública. Y nada, quedamos cuando tú quieras escuchando tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Eva, a la Sociedad Murciana de Medicina Preventiva y Salud Pública por invitarme a dar esta charla. El agradecido soy yo. Bueno, vamos a hablar sobre este título general, Nuevos retos en calidad del aire y relevancia en salud pública, ¿no? A ver si me deja pasar un momentín. Ahora. Bueno, vamos a hablar de la relevancia del problema de calidad del aire, de la legislación que existe y qué diferencias hay con lo que la OMS nos propone que deberíamos tener como legislación. Veremos qué legislación nueva nos va a venir
y veremos los efectos y los retos para los efectos en la salud y los retos para reducir los niveles de contaminación en partículas, óxido de nitrógeno, benzoalfapireno y ozono. ¿Vale? Bueno, tenemos 4 escalas importantes en contaminación, ¿vale? Todo es contaminación atmosférica porque contaminación, pues como su nombre indica, es que cambiamos la composición de la atmósfera, ¿no? Tenemos una que es la planetaria y global, y aquí tenemos, por ejemplo, el calentamiento, el cambio climático o la destrucción de la capa de ozono troposférico, ¿no? Entonces, toda emisión de un contaminante se produce a través de una chimenea, de un tubo de escape, de un fuego, ¿de acuerdo? De manera local, pero hay contaminantes que tienen efecto a escala global, ¿vale? O planetaria. En este caso, el CO2, los CFCs que emitían los aires acondicionados, las neveras, las lacas que destruían la capa de ozono, pues todo se emitía de manera local, pero el calentamiento lo produce a nivel de toda la Tierra o la destrucción de la capa de ozono también. Luego tenemos la mesoescala. La mesoescala, pues es la acidificación, la lluvia ácida o el ozono troposférico, el ozono malo, el que tenemos aquí abajo, o los días de calima, que nos viene el polvo africano, y de eso en Murcia, pues sabéis mucho porque como está cerca, pues la frecuencia es superior al resto de España. Bueno, Canarias aún es superior, pero son emisiones que se producen a una distancia de centenares de kilómetros o decenas de kilómetros, y entonces esos contaminantes afectan a otras zonas que pueden estar, lo que decíamos, a 100 kilómetros, 200, 500, 1000 o 2000, ¿no? Pero ya no es a escala global. Entonces, pues el ozono se emiten los precursores en la costa mediterránea, la brisa marina hace entrar esos precursores de ozono con la radiación solar para adentro y se va generando ozono. Y entonces el problema de ozono lo tenemos sobre todo en el interior, ese ozono troposférico. La lluvia ácida, pues emitía el SO2 desde el centro de Europa, se transportaban los penachos de las grandes centrales térmicas hacia Escandinavia, se convertía el SO2 en ácido sulfúrico y producían la acidificación en Escandinavia, ¿no? Y luego tenemos la microescala, que es la contaminación básicamente urbana, industrial y agrícola, que es, esta foto la hice a las 7 de la mañana de un mes de julio, y ya vemos que a las 7 de la mañana, pues esta capa que tenemos aquí abajo ya está sucia, y esto no se debe al transporte ni de media ni larga distancia, sino a lo que emite la ciudad, ¿no? Y la diferencia también es que la microescala y la mesoescala tienen impacto directo sobre la salud humana. La macroescala también, la planetaria, porque al final si tenemos enfermedades tropicales, olas de calor, más días de polvo, etcétera, pues nos afectan a la salud, ¿no? Pero no es el CO2 el que nos afecta a la salud. En cambio aquí, pues los metales, los compuestos aromáticos policíclicos, el ozono, etcétera, y al respirarlos nos afectan. Y finalmente tenemos la cuarta escala, que de esta oiremos hablar mucho en los próximos 10 años, que es la calidad del aire en interiores, ¿no? En hogares, escuelas, oficinas, yendo al trabajo, yendo a la escuela, etcétera, ¿no? Pasamos entre el 85 y el 90% del tiempo en ambientes interiores, y aquí los niveles de contaminación pueden ser mucho más elevados que en el exterior, y en cambio lo que tenemos regulado es ese 15 o 20% del tiempo que estamos expuestos al aire exterior, ¿no? Pero vamos avanzando en todos estos campos. Esto es el problema de la calidad del aire, y cuando hablamos de calidad del aire ya nos referimos a que nos afecta a la salud o a los ecosistemas, pero ya afecta directamente al contaminante, ¿no?
Pues el médico y teólogo filósofo Maimónides ya decía en 1180 que comparar el aire, el agua, el aire sucio de las ciudades con el aire limpio de los desiertos, pues era como a comparar con las aguas podridas y turbias, ¿no? Con las limpias y puras, ¿no? Y además ya veía que en la ciudad, a causa de la altura de los edificios y de lo angosto de sus calles, y de todo lo que emitían sus habitantes, pues el aire se tornaba espeso, estancado, brumoso y neblinoso, y también veía que si el aire se alteraba perceptiblemente, ligeramente, el estado del espíritu psíquico se alteraba también. Yo creo que pensaba que las enfermedades las producía el alma, y en eso sí que estaban equivocados. El resto no se equivocaba, ¿no? Y quiere decir que no depende solo, o sea que en la ciudad hay más contaminación y que no depende solo de lo grande que sea la ciudad, ni de los números de coches que pasen, sino de que si las calles están encañonadas y tienen mala dispersión. ¿Vale? Bueno, esto es del Lancet, del Global Burden of Disease. Pues ya se ve que las muertes atributables a las causas, pues para, para hombres pues está el tabaco, está la presión elevada, los riesgos dietarios, pero la cuarta es la calidad del aire. Y aquí también para mujeres también es la cuarta parte, la cuarta causa. Y eso lo dice The Lancet. Y entonces es muy importante remarcar que, como veréis aquí, el azulito claro, tanto para hombres como para mujeres, este azulito claro, que representan más del 60% de la mortalidad prematura, se debe a enfermedades cardiovasculares, no tanto respiratorias, que también es el segundo en importancia, pero veis que es un 25% o menos. Sobre todo, lo que produce es incrementar la mortalidad prematura por causas cardiovasculares, también respiratorias, tenemos el cáncer, tenemos más cosas que se le van atribuyendo, pero las importantes son las cardiovasculares. Y todos este impacto, pues nos dice el Banco Mundial, que no es una ONG precisamente, pues nos dijo en el 2016 que el 2005 los costes habían sido 3 trillones de dólares atribuibles al impacto de la contaminación. Nos dice la OCDE que nos cuesta el 4,8% del Producto Interior Bruto. Pero el último documento base de la directiva nueva en Europa nos dice que por cada 5,5 tenemos un coste de 5,5 billones, nos cuestan las medidas, ¿no? Nos pueden llegar a costar, pero por cada tenemos un beneficio neto de 119 billones de euros por toda esa inversión que hemos hecho, ¿no? Y que en realidad lo que nos dice es que por cada billón o por cada euro que se invierta en reducir la contaminación, tenemos 5 euros de beneficio que lo reducimos de los costes asociados a la salud o la ausencia a los trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros medimos esto por la salud pública, ¿no? Y seguimos las guías de la OMS. Para Europa, pues generó en el 2005 las guías de calidad del aire, ¿de acuerdo? Y luego se han modificado el 21 de septiembre del 2021 y liderado por María Neira, pues se sacaron las nuevas guías, ¿no? Y como veis aquí, pues estos son lo que Nino Künzli, que es un epidemiólogo suizo, dice que son valores límites basados en la ciencia, mientras que
los de la legislación son basados en la política, ¿no? Entonces, pues ahora hay evidencias científicas que dicen que por encima de 5 microgramos de media anual de PM2,5 por metro cúbico, pues ya impacto en la mortalidad innecesario, ¿no? En el 2005 se pensaba que eran 10, ¿no? En NO2 se pensaba que eran 40 y ahora se ve que son 10. Por tanto, igual como evoluciona el conocimiento científico, pues evolucionan las guías de la OMS, ¿vale? Entonces, ahora les enseñaré la disfunción legal que tenemos en Europa, ¿no? Esto es la primera directiva, hija, la ley. Y entonces decía el 29 de junio de 1999 en el Diario Oficial de la Comisión Europea que vamos a poner un valor límite de PM10 de 40 microgramos por metro cúbico de media anual. Esto, respirar por encima de eso es ilegal. Pero también decía que en el 1 de enero del 2010 se cambiaría este 40 por los 20 que son lo que proponía la OMS, ¿no? Y entonces, aquí pequeño dice que esto se haría si lo ratifican los Estados miembros, ¿no? Llegamos al 2008 para hacer la nueva directiva y los Estados miembros dijeron, bueno, esto ya lo haremos en el 2013. Y se derogó esto de aquí. Pero después, con el gobierno del del señor Juncker, en la Comisión Europea dijo, bueno, pues el 2020. Pero luego, entre el COVID y pitos y flautas, pues al final, bajo la presidencia española y con el apoyo de la señora Ursula von der Leyen, pues se llegó a un borrador de directiva que se ha consensuado entre el Parlamento y el Consejo de Europa y la Comisión Europea. Pero los valores serán en el 2030 y ahora ya tenemos unos valores guía de la OMS nuevos. Por tanto, se han cambiado los valores guía de la OMS sin haberlo reemplazado en la directiva, ¿no? Este es el equipo de la Universidad de Berna, de epidemiología, Nino Künzli, que lo que dice es que estos valores son políticamente fijados. Y entonces nosotros tenemos 25 de PM2,5. Fijaros que California tiene 12, Estados Unidos 12. Digo California porque fue Arnold Schwarzenegger cuando era el gobernador de California, que fue el primero en acercarlo a lo que proponía la OMS, ¿no? Australia lo bajó a 8, Canadá 8, etcétera, ¿no? La OMS del 2005 proponía 10 y ahora tenemos 5. Estos son lo que llamamos valores límite basados en la ciencia y estos en la política, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Pues nosotros, Barcelona en el 2009 ya cumplía esos 40 que, como veis, son súper permisivos de PM10 y Madrid aquí en el 2010 y en Madrid en el 2009. Y como ya hemos cumplido, pues fijaros que tanto en Barcelona como en Madrid los niveles de PM10 se han mantenido constantes. ¿Qué hizo Suiza? Suiza, cuando ya cumplía el valor de la directiva que era por aquí, dijo, bueno, pues ahora nosotros nos ponemos los valores de la OMS. Y se puso 20 y ha estado en incumplimiento y se ha obligado a hacer medidas. De manera que, como veis, en Suiza no se ha mantenido constante, sino que ha bajado. Lo mismo para PM2,5, que como veis aquí ha bajado y aquí se ha mantenido constante, ¿no? Por tanto, el tener valores límites estrictos no solo es para proteger a la población de la mala calidad del aire, sino que además, si no los cumples, te obligan a que tomes medidas para mejorar la calidad del aire. Entonces, esta es la legislación a día de hoy. Fijaros, tenemos 25, el de PM2,5, el valor de la OMS 25. Estos son los 5 que nos pide la OMS en el 2021 y esta es la nueva directiva que la aprobó el Consejo de Europa
el día 8 de marzo del 2023, pero el 8 de noviembre del 2023, pero el día 8 de marzo de 2024 el Parlamento la ha refrendado. Ahora se tiene que votar la última versión que ellos han acordado, tanto en el Parlamento como en el Consejo. Y si se aprueban, ya entrará en vigor, ¿no? Pero los valores límite se tienen que cumplir en el 2030. Estamos en el 2024. Contando este año, pues aún nos quedan 7 años para cumplir lo que nos propone. ¿Y qué ha hecho la directiva europea? Coger los valores del 2020, de la OMS del 2005, ¿vale? Y los ha rebajado. Los valores que tenemos en la legislación, de manera que para NO2, que teníamos 40, tenemos aún en nuestra legislación, pues tenemos 20. Cuando sale Granada, Barcelona, Madrid y algún año Bilbao que incumplen el NO2, se refieren a estos de aquí, a la legislación. ¿De acuerdo? O sea que en algunas ciudades habrá que hacer un gran esfuerzo para bajar a 20. En PM10 de 40, pues tendremos que bajar a 20. De PM2,5 de 25 a 10. No es lo que nos pide la OMS ahora, pero es un buen paso para reducir esa contaminación. Por tanto, el primer reto que tenemos en calidad del aire relacionado con salud pública es aproximar la legislación nuestra, que estaba absolutamente obsoleta, a los valores guía de la OMS. Y eso parece que está en marcha. Para que veáis qué obsoleta está esta legislación, esto es el último informe del 24 de noviembre del 2023 de la Agencia Europea de Medio Ambiente y dice que solo el 1% de los ciudadanos europeos respiramos aire ilegal, es decir, superior a lo que nos obliga la legislación a no sobrepasar, el 1%, pero el 97% respiramos aire más sucio de lo que propone la OMS. Entonces, para PM10 es el 10 respecto al 76, ozono 10 respecto al 94 y 1 respecto a 90 para el NO2. Por tanto, es importante cambiar esta directiva cuanto antes, ¿vale? Pensar que ahora hay una ley que solamente respira el 1% de la población aire más contaminado que esa ley, pero este contaminante, el PM2,5, pues la Agencia Europea le atribuye 253.000 muertes prematuras al año en la Europa de los 27 en el año 2021 por no cumplir los valores de la OMS, ¿no? Por sobrepasarlo. 52.000 por óxido de nitrógeno y 22.000 por ozono. Por tanto, tenemos alrededor de 300.000 muertes prematuras anuales atribuibles a esto. Por tanto, es un tema de salud pública, no solo de ecologismo. Hay un error grande en poner la política por el medio y pensar que los de un color pues quieren una calidad del aire mejor y a los otros de otro color les importa menos. No, porque es para salvar vidas y segundo, para ahorrar costes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver los 4 contaminantes críticos. Y veis aquí en PM2,5, aquí tenemos España. Ahora, como era tan permisiva, pues no incumplíamos el PM2,5 en ninguna estación, pero a partir de ahora, aquí veremos que hay muchas estaciones que incumplirán. Y esas estaciones son de ciudades, ¿de acuerdo? Porque estos son número de estaciones, no población expuesta, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo grande para reducir partículas. Hemos reducido el 50% de los niveles desde el 2005 hasta ahora de esto y reducir ahora va a ser mucho más complejo. Os pongo el ejemplo de Barcelona porque es donde yo trabajo y donde investigo. Y entonces veis los niveles de PM10 y PM2,5 en el 2003-2005. Estos fueron las obras del AVE que superaron la contaminación históricamente
Y ahora en el 2021 estamos aquí, fijaros en la pandemia, llegamos a valores mínimos, pero esto es la mitad de lo que teníamos en el 2005. Por tanto, hemos reducido. La materia mineral se hacen las obras de otra manera. Aquí, fijaros, esto era como la demolición y la construcción. Aquí se puso una norma para hacer bien las obras y no contaminar en polvo. Y fijaros que ahora se ha reducido. El sulfato se cerró una central térmica que quemaba coque de petróleo y a partir de aquí se puso desulfurización en la central térmica de Andorra, que está a 260 kilómetros de Barcelona, pero afectaba y bajaron 2 microgramos la media de PM2,5 por eso, ¿no? Ahora fijaros, estos son medias mensuales, que nos queda un pico aquí en los meses de julio, junio, julio y agosto. Fijaros que en el 2020 desaparece este pico, en el 2021 poco, y aquí empieza a aparecer otra vez. Estos solo son los buques, los barcos. La contaminación ahora, el CO2 que genera partículas de sulfato, solo viene de los buques, del puerto. El nitrato también viene del NO2, también ha bajado, y fijaros qué picos teníamos en el 2006, 2008, 2004, y ahora cuando el invierno es anticiclónico también hay picos, pero a la tercera parte, ¿no? El carbono elemental, este es el hollín del diésel. Fijaros que desde el 2011 los coches diésel llevan filtros de partículas. Entonces, cuando hablamos del diésel nos referimos a los diésel más antiguos, ¿vale? Lo que pasa es que el 2011 no se cambiaron todos los coches, empezaron a venderse coches con filtros de partículas. Fijaros ahora, en el 2021, a medida que han desaparecido los coches anteriores al 2011, cómo está bajando el hollín y hemos reducido un factor de 6 o 7, ¿no? Bien, el amoníaco. El amoníaco, fijaros que estos son los hotspots que tenemos en España y en Europa, porque aquí hay un circulito y aquí hay otro, ¿de acuerdo? Y aquí no hay circulito porque el manchón es tan grande que se ve, ¿vale? Estamos Murcia, Aragón y Cataluña, estamos entre entre los sitios más contaminados del mundo en amoníaco, no de Europa también, pero del mundo, ¿vale? Porque fijémonos que marchas rojas por aquí solo nos igualan los del Valle del Po, porque tienen los Alpes y no se ventila para nada, ¿no? Y esto de aquí son de los purines, de las granjas de cerdos y de cómo se aplican esos fertilizantes. Y sin reducir el amoníaco es imposible reducir partículas. ¿Por qué? Porque tenemos el óxido de nitrógeno, se convierte a ácido nítrico y ácido sulfúrico, y con el amoníaco forma PM2,5, que es nitrato amónico y sulfato amónico. Por mucho que reduzcamos esto, mientras tengamos amoníaco, se generarán estas partículas, ¿no? Entonces, es tan importante que Naciones Unidas, pues en el 2022 ha hecho este informe para que se aplique masivamente en Europa, reduciendo el nitrógeno que se emite de las granjas y de la aplicación de purines, ¿no? Sobre todo son medidas que se basan en tener una dieta baja en nitrógeno de los animales, en diseñar unas granjas que no permitan acumular los purines y que vayan al almacén directamente, que se lleven a depósitos de almacenaje cilíndricos y totalmente cerrados, que además se produzcan plantas o se construyan plantas de evaporación de agua para que el fertilizante sea más concentrado y pierda el amoníaco, y después que no se esparzan con ventiladores los purines, sino como aquí en esta foto, se inyecten a 15 centímetros de profundidad para que no se produzcan emisiones de amoníaco y que no se haga cuando hay mucha radiación solar, porque se produce amoníaco, ¿no?
el estaño, el bario, el zinc, que son trazadores de los frenos, pues de los coches, han bajado sensiblemente. Fijaros en el COVID cómo llegó casi a no detectarse, pero no ha bajado tanto como el sulfato o nitrato porque el número de coches no ha bajado mucho. Se ha reducido, pero no mucho, ¿no? Y bueno, los barcos y sobre todo los cruceros, fijaros que en el 2020 y 2021 no hubieron cruceros en Barcelona, y el vanadio y el níquel, que son los trazadores de la contaminación de los buques, prácticamente desaparecieron, porque tenemos en verano 6 o 7 cruceros, todos con aire acondicionado, todas las salas del crucero y alimentándose con combustible de mala calidad, ¿no? Bueno, como norma general, este es un estudio que hicimos en 5 ciudades del sur de Europa, midiendo durante un año, y tenemos aún que el tráfico rodado aporta entre un 35 y un 45% de las partículas que respiramos en una ciudad, pero la mitad de estas ya no son del tubo de escape, que como habéis visto, los diésel nuevos desde el 2011 llevan filtros de partículas, sino que la mitad viene del desgaste de frenos y de ruedas, ¿vale? Que todos los cambiamos y es porque se han emitido como partículas. Tenemos las obras, construcción y demolición aún es un 10, un 20%, la industria un 10%, los buques en ciudades portuarias entre un 4 y un 10%, y la gran sorpresa fue en Porto, Florencia y Milán, que como media la quema de biomasa de calderas de calefacción ya llega a aportar en este momento entre el 25 y el 35%, casi tanto como los coches. Y dentro de poco será más contaminación que en los coches, ¿no? La quema de biomasa es un problema grande, doméstica, residencial y agrícola. Y está creciendo, y no es que no se tenga que quemar, pero se tiene que quemar en condiciones. La quema agrícola se ha de hacer, no, se ha de prohibir, y se ha de hacer, se ha de utilizar, se ha de triturar y utilizar como fertilizante la poda triturada, y o bien llevar a una instalación industrial que tenga los medios para reducir emisiones y limpiar los humos. Y la quema doméstica, pues veremos qué medidas proponemos nosotros, porque en el Tirol se quema mucho más biomasa que en España y no tienen estos problemas. Veremos el porqué, ¿vale? Un problema asociado a la quema de biomasa es el benzolfapireno, que se produce en zonas, en ciudades pequeñas, los problemas, o en zonas, los más altos son Villanueva del Arzobispo, Manlleu, Bellver de Cerdaña, y como veis aquí han llegado a superar, en el caso de Manlleu, en el 2013 al 2016, los valores de la directiva, y también es por la quema de biomasa. Y este contaminante es cancerígeno, es de los más cancerígenos que tenemos en calidad del aire. Bueno, ¿cómo tenemos que luchar contra las emisiones de la quema de biomasa? Primero, la agrícola debe estar prohibida. Fijaros, esto es una foto de la Albufera, el efecto que tiene sobre Valencia cuando se queman los arrozales. Estos días no hay ningún día en Valencia que otras fuentes hayan causado esos niveles de contaminación. Por tanto, lo que hay que tener es que se trituren, que se utilicen como fertilizantes, o que se quemen en centrales térmicas que estén equipadas para depurar las emisiones. Luego tenemos los incendios o los fuegos preventivos, ¿no? Esto es Castellón de la Plana, y esto es un incendio, la influencia de un incendio que estaba a más de 70 kilómetros. Pero durante varios días, pues la población de Castellón estaba afectada por esto, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es limpiar los bosques en invierno para que no se produzcan los incendios en verano, ¿no? Y después tenemos la quema
de biomasa doméstica y residencial. Y aquí, pues esta foto la he hecho en una población de unos 2.000 habitantes y estos niveles de contaminación difícilmente se alcanzan en Madrid o en Barcelona o en Sevilla o en Murcia, ¿vale? Y es por la quema doméstica. Por tanto, aquí tenemos retos importantes, ¿vale? Somos de los pocos países de Europa, yo diría el único, que permite la quema de biomasa agrícola, ¿vale? Pero además no hemos tenido políticas ninguna sobre la biomasa doméstica y residencial. Entonces, en este proyecto, que es el mismo de las otras 5 ciudades que he enseñado, pues compramos toda la madera que se suele quemar en el sur de Europa para calefacciones. Compramos 4 pellets en tiendas donde se pueden comprar los pellets. Y el Ayuntamiento de Madrid nos pidió que compráramos hueso de aceituna, cáscara de piñón y cáscara de almendra porque habían empresas que en Madrid, en el barrio de Salamanca, cambiaban gratuitamente la caldera de carbón para todo un edificio por calderas de biomasa, siempre y cuando les compraran durante 10 años estos combustibles, agrocombustibles, ¿no? Que son residuos de producción agrícola, ¿no? Y entonces, pues los compramos para hacer las pruebas. Compramos una estufa convencional, un hogar convencional, uno de los típicos que hacen los herreros de poblaciones pequeñas que les ponen una puerta, y luego nos fuimos al Tirol y compramos una caldera de astillas ecocertificadas y uno de pellets ecocertificados, de bajas de emisiones según su legislación. Entonces hicimos pruebas y entonces vimos que efectivamente uno de los pellets, que es certificado N+, que quiere decir que la madera es natural, que viene de madera natural, que tiene menos, no sé si era de un 15% de humedad o un 20% y menos de un 7% de cenizas, ¿vale? Y es quemando esto, reducimos las emisiones 15 veces respecto a una caldera a un hogar convencional de leña, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Cuando quemábamos pellets de otros 3 tipos o cáscara de almendra, de piñón o hueso de aceituna, pues se multiplicaban por 5 las emisiones, incluso cogiendo una caldera certificada austríaca del Tirol, ¿vale? De manera que estos países, Dinamarca, Suiza, Austria, Alemania, Reino Unido, entre otros, todos, Italia ahora, el norte de Italia, tienen valores de emisión para esas calderas. Entonces, comprando una caldera austríaca, no hubiéramos cumplido esa legislación. ¿Por qué? Porque además lo que se exige es que la madera sea natural. Lo que hicimos fue analizar las cenizas de estos pellets y veíamos que algunas tenían un 5% de plomo, 6% de zinc, 5% de hierro o incluso arsénico. ¿Por qué? Porque muchos de esos pellets, de esos otros 3, no tenían la certificación y utilizaban maderas de muebles viejos para hacer los pellets. Y el plomo, el zinc, son trazadores de la pintura que se utilizan para las maderas, y el arsénico como se aplican a los muebles para que no para fitotratamiento, para que no crezcan algas y hongos, ¿vale? Por tanto, no solamente hay que utilizar calderas de bajas emisiones, sino pellets o astillas que sean de madera natural. Si hacemos esas dos cosas y utilizamos las calderas bajas y limpiamos los bosques y hacemos los pellets a partir de esos bosques, todo será positivo. Entonces, es importante remarcar el ejemplo del gobierno de la Lombardía,
del norte de Italia, ya no pongo Dinamarca o Suecia, que lo que han hecho ha sido calificar todas las calderas de 1 a 5 estrellas, solo dejan instalar nuevas las de 5 estrellas, que son las de bajas emisiones, y si una casa se quiere cambiar la caldera vieja que tiene por una nueva de 5 estrellas, le dan hasta el 65% a fondo perdido de subvención. O sea que si el norte de Italia lo hace, también lo podemos hacer nosotros. Y es muy importante, porque este es el estudio del profesor Dockery, perdón, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que publicó en la New England Journal of Medicine este artículo, que es clave, que el riesgo de ratio de mortalidad prematura incrementa con la concentración de PM2,5. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y por qué son tan dañinas? Bueno, pues porque afectan a múltiples tipos de enfermedades. Las que son gruesas, si tienen proteínas, o pueden producir alergias y por tanto sabemos que el polen, que para nosotros es enorme y se queda retenido aquí, produce alergias, ¿de acuerdo? Si tienen metales, el desgaste de frenos y ruedas, que son gordos, pueden producir estrés oxidativo, ¿no? Inflamación. Si tienen entre 2,5 y 0,1 micra, pues llegan a los alveolos pulmonares y pueden producir el mismo efecto, pero allí. Y además hay algunos que son cancerígenos, como el hollín del diésel antiguo, y por tanto, pues si llegan al pulmón son más nocivos. Pero luego están lo que llamamos las partículas ultrafinas, que sobre todo tienen impacto en enfermedades cardiovasculares, porque está demostrado que hay una proporción importante que no solamente translocan los alveolos y se intercambian con el CO2 y el oxígeno y entran al torrente sanguíneo, sino que también hay una parte que puede atravesar el bulbo olfativo, la membrana que protege el cerebro, y llegar al cerebro directamente. Entonces, las partículas de PM2,5, que ya son finas, pues llegan al alveolo, pero los macrófagos las incluyen en el citoplasma y luego se expulsan con la mucosidad. Es la manera que tenemos de limpiar los alveolos, ¿no? Pero estas ultrafinas, los macrófagos no las detectan como tales, y por tanto el tiempo de residencia aquí es mayor, pero además se intercambian, entran con el oxígeno y por tanto pueden pasar al torrente sanguíneo y tienen más efectos. Para que vean el efecto, si el San Mamés en Bilbao fuera el tamaño de un polen, la partícula del hollín del diésel, de este diésel antiguo, sería el tamaño de la pelota comparado con el estadio, que sería el polen. Por eso son tan nocivos, ¿no? Y por eso afectan, pues, las de 2,5 a la mortalidad respiratoria, pero las gruesas y las más finas a la cardiovascular, incluso a la al cerebrovascular, porque afectan de muchas maneras. Y el 12 de junio del 2012, pues como decíamos, la OMS declaró al diésel, al hollín del diésel, como cancerígeno del grupo 1, que quiere decir que no hay duda que produce cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, cuando atacamos al diésel, tiene que ser el diésel, sobre todo el construido anteriormente al 2019. A partir del 1 de enero del 2019, que ya no emite tanto NO2, el diésel es tan limpio o tan sucio que la gasolina. Yo diría que más limpio que la gasolina, ¿no? Cuando hablamos de este hollín del diésel, son de las que no se deberían dejar entrar a las zonas de bajas emisiones. ¿Vale? Bien, también con Jordi Sunyer, pues hicimos este estudio en 40 escuelas de Barcelona, y se ve que el crecimiento de la memoria de trabajo de niños entre 7 y 9 años
era el 11% menor en los sitios, en las escuelas que tenían alta contaminación por tráfico dentro del aula, ¿no? Bien, el tercer contaminante, que es el segundo, el óxido de nitrógeno, pues este es el mapa que hacemos en Barcelona y como ven está en el tráfico, aquí que son las zonas industriales y el puerto, pues sobre todo es en las zonas que tienen tráfico, incluso en la ciudad medieval de Maimónides, que no se dispersa el aire, pues también, ¿no? Aquí vemos cuál es el valor de la normativa actual y aquí en España, pues solamente alguna estación de Barcelona y Madrid supera o superaba, porque el 2023 ya no han superado, pero cuando tengamos todas estas estaciones incumplirán cuando tengamos la directiva nueva. Y esto también serán las estaciones de ciudades de tamaño grande. Por tanto, aquí la solución es mucho más sencilla porque reducir el tráfico e ir cambiando ese tráfico por vehículos más nuevos, ¿no? Más eléctricos híbridos, ¿no? Entonces, esto es de nuestro proyecto también Reurbans, que nos dieron el premio a mejor proyecto verde de Europa por el comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea. No nos dieron dinero, pero vamos, es de suponer que deben creer en esto, ¿no? Que si nos apoyan y nos dieron esto es porque piensan que es verdad lo que proponemos. Lo primero es hacer los planes a nivel metropolitano. Ahora ya no es la ciudad de Murcia la que tiene que hacer su plan, sino para hacerlo tiene que englobar a todas las pedanías, o como nosotros llamamos, área metropolitana, ¿no? Entonces, porque el tráfico es sístole y diástole de gente que sale y entra de la ciudad y que muchas veces pues el coche va a un sitio que no paga el impuesto de circulación o al revés, ¿no? Una vez tenemos esto, que claro que hay que hacerlo a nivel metropolitano, tenemos que mejorar el transporte público. Y mejorarlo quiere decir poner parkings disuasorios desde desde la ciudad de origen donde nos movemos y poner carriles bus hasta la ciudad satélite o viceversa, de poner el parking disuasorio en la ciudad satélite y tener un autobús, un carril bus BAO, ¿vale? Para que no haya atascos desde la ciudad satélite al centro de Murcia. Eso es mejorar el transporte público. Porque si ponemos trenes, metros, esto se hace eterno, ¿vale? Entonces, si lo hacemos poniendo el parking disuasorio, al llegar a Murcia, los vecinos que vivan al lado del parking disuasorio van a tener más contaminación que antes. Por tanto, se ha de hacer de ciudad de origen a ciudad a origen, ¿vale? Hay que reducir el tráfico, el número de coches, porque hay coches diésel del año 2008 que contaminan tanto como uno de 1992 en óxido de nitrógeno, ¿eh? Pero en partículas sí que a partir del 2011 ya no contaminan. Entonces, cuando tengamos menos coches, esto se ha hecho de varias maneras. Se ha hecho restringiendo el parking en superficie dentro de la ciudad, como la zona SER de Madrid solo para residentes, poniendo peajes en casi todas las ciudades italianas, en las escandinavas, en varias, ¿no? Bien, cuando tengamos solo nos entra un 70%, hemos reducido el 30%, pues tenemos que tener zonas de bajas emisiones. Los coches esos que emiten el hollín a niveles elevados que la OMS catalogó como cancerígeno no pueden circular. Pero además hemos de favorecer que se cambien por otros muchos más limpios, ¿no? La distribución urbana de mercancías. Aquí tenemos las furgonetas de reparto y sobre todo las compras por internet circulan 10 horas al día. Mientras que una persona que va a trabajar va media hora de ir y media hora de volver con el coche, contamina una hora.
el resto de las 9 horas tiene el coche parado. Por tanto, hay que subvencionar esa hibridización o electrificación de esos coches y además tener una distribución inteligente. Tiene que haber un sitio donde tú puedas recoger, como si fuera una oficina de correos, las compras por internet, se va por la noche, cargan todas esas casillas y tú por la mañana vas y te lo llevas, pero no furgonetas yendo a cada una de las casas, ¿no? Y finalmente el rediseño urbano. Los centros de atención primaria, los hospitales, los colegios, los geriátricos, los parques de juego, el tráfico tiene que reducirse alrededor. Yo muchas veces cuando he entrado por urgencia en un hospital, huele que apesta el diésel de las ambulancias y yo pienso, pobre, si le hacemos respirar, bueno, menos mal que ustedes los llevan con oxígeno y no respiran, pero es en uno de los sitios con más contaminación de tráfico que hay. ¿Vale? Bueno, y vamos terminando. Llevamos ya esos 40-45 minutos que nos has Vamos a dicho. terminar ya, que es el ozono, que es el ozono, que es el contaminante más difícil, el secundario, el ozono que tenemos, que se genera por la reacción de óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, dan ozono, ¿no? Entonces, el ozono bueno es el que tenemos en la estratosfera, que es el que no queremos que se destruya y que ya estamos consiguiendo que se recupere y se tape el agujero de ozono porque nos reduce la radiación solar. Pero el que respiramos aquí abajo nos quema los pulmones, ¿vale? Entonces, como ven, es el sexto reto, se crea con la radiación solar, pues sobre todo en un problema del sur de Europa, ¿no? Y además se produce en la costa mediterránea con mucho mayor intensidad porque se recirculan las masas de aire y se acumulan, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son los puntos negros de ozono. Tenemos rojos, quiere decir que incumple, y negro que súper incumple, ¿no? Tenemos la cuenca de Madrid, el norte de Barcelona y toda la cuenca mediterránea, ¿no? Y coincide con las manchas de NO2 que tenemos, ya voy terminando, y estamos haciendo ahora el Plan Nacional de Ozono, ¿vale? Que hemos catalogado en 4 tipos de regiones. Las 2 y las 3 son las que deben aplicar muchas medidas porque lo incumplen ahora. Murcia tiene 119 y el valor de la normativa es 120, o sea que se salva por un pelo, pero por eso está dentro de las R2, no como el resto, Galicia, Asturias, Canarias, etcétera, que estos reciben contaminación de ozono, no lo generan, ¿no? Estas son las bases científicas que generamos en el 2022 y que ahora en diciembre del 2024 las presentaremos como última fase para que el Ministerio haga el plan. Y como último, y esto nos afecta mucho, mucho a la zona mediterránea, tenemos el reto del cambio climático combinado con la calidad del aire. Esto es mi pueblo, yo nací en Morella, en Castellón, es un sitio de montaña y esto es el PM10 de la estación remota que tenemos allí. Entonces, fíjense, estos son días de calima en el 2022 y en verde días de incendios, porque allí la quema de biomasa agrícola está absolutamente prohibida desde hace más de 20 años y no se produce, ¿no? Pero tenemos incendios y si en Murcia hay quema de biomasa agrícola, pues hay días muy contaminados por la quema de biomasa. Pero ¿qué pasa? Todo esto se produce con una ola de calor terrible que tenemos en el 2022-2023 y que previsiblemente tendremos en el 2024, y además con el periodo con el ozono más alto. Por tanto, no es estudiar el efecto del ozono, de la ola de calor, de la quema de biomasa o de la calima, sino que todo se produce al mismo tiempo y esto con el cambio climático va más, ¿no? Bueno, nada más decirles que
que estos son los retos, se los he explicado, en algunos casos son tecnológicos, como el caso de benzolfapireno y de que obliguen a poner calderas de bajas emisiones, pero en algunos casos aún científicamente no sabemos cómo resolver el problema, ¿de acuerdo? Pero hay que ser positivos y optimistas, ¿no? Porque esto es lo que tenemos. Ahora, si se acuerdan, eran 300.000 muertes prematuras en 2021, pero en 1990 teníamos 1.000.000. Por tanto, toda la política de calidad del aire a nivel europeo, nacional, regional y local ha permitido reducir la mortalidad prematura atribuible a la calidad del aire en un 75%. Bueno, nos queda aún para llegar a la OMS, lo que nos pide, y hay que continuar efectos. Y hay que continuar para continuar reduciendo hasta el 2030, que son los planes que hay ahora, esta mortalidad prematura. Y nada más, muchas gracias por su atención y otra vez por volverme a invitar. Y si tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de contestarles si puedo. Pues muchas gracias, Xavier, por tu presentación. La verdad es que yo creo que nos has puesto al día de nuevos retos, de retos que todavía permanecen ahí y de otros que se nos están sumando. Pero bueno, también me quedo con esa última diapositiva, ¿no? Del optimismo y de hacer ver a la gente que pues todas estas medidas ¿no? que se ponen en marcha tienen su impacto, ¿no? Tienen su efecto y merecen la pena, ¿no? Por Sí, la salud porque, de todos. sí, porque a veces cuando miramos las tendencias del clima, que dice esto va peor, ¿no? Pero en calidad del aire no dependemos más que de nosotros. Y lo que mejoramos en reducir emisiones lo vemos en salud pública. Muy bien, pues bueno, tenemos algunas preguntas. Yo te quería preguntar porque creo que ¿no? este tema que has sacado sobre los problemas que tenemos con la quema doméstica, creo que es ¿no? un problema que aquí en Murcia también lo tenemos y en muchas ciudades, ¿no? Y quería saber, porque no me ha quedado clara la presentación, si se han hecho estudios epidemiológicos enfocados a problemas de salud derivados de esa quema doméstica específicamente. Sí, vamos a ver, se han hecho estudios de toxicología y de epidemiología, ¿vale? En donde en toxicología no hay duda que es el componente más tóxico de las partículas, ¿vale? Incluyendo todo, ¿vale? Porque se quema mal y cuando yo soy de pueblo, yo he encendido la hoguera con astillas de pino y ya ves cuando le das que se quema enseguida, se enciende y saca un humo negro y esos son aromáticos policíclicos. Entonces, la diferencia es que antes se calentaba con un hogar y cuando nos íbamos a dormir en los pueblos pues nos llevábamos una estufa de agua caliente o algo así, pero ahora lo que se pretende es calentar todos los radiadores de la casa con eso y el problema es diferente, ¿vale? En cuanto a epidemiología, se han hecho estudios sobre todo en incendios, ¿vale? Porque aquí en Europa se están haciendo ahora, pero no se han hecho mucho. Sobre todo en Australia y en Estados Unidos para ver el efecto de los penachos de incendios que aportaban quema de biomasa y no hay duda en el asma infantil, en la mortalidad cardiovascular, en la morbilidad respiratoria, eso lo hay, ¿no? Existe evidencia de efectos agudos, ¿no? ¿no? De Sí, estos incendios, sí, de estos sí, episodios, sí. pero sería muy interesante, ¿no? Ver ¿no? Los efectos crónicos, ¿no? De estas quemas, ¿no? Sobre todo en determinados meses del año, claro, no en Sí, todos. sí, sí. Los efectos que hay son a corto, bueno, son haciendo series anuales y diarias, Ujú, ¿vale? ujú. O sea que esa exposición crónica.
Luego también, bueno, alguna pregunta por aquí del chat, ya que estamos aquí en Murcia, ¿no? Hay una persona que nos pregunta o te pregunta cuál es la principal fuente de contaminación del aire que tenemos en la región de Murcia. ¿Nos puedes decir cuál sería nuestro gran problema o problemas? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en partículas, pues es la contaminación por, bueno, el tráfico dentro de una ciudad es una fuente clave, no solo por por el volumen de emisión, sino por la proximidad, porque hay muy pocos focos de contaminación que se produzcan a esa distancia, ¿no? Si nos vamos andando por la calle para llevar al niño al cole, pues mientras vamos andando, la emisión se produce a 1,5 metros de su nariz, ¿no? Y entonces, aunque en toneladas puedan haber focos, por ejemplo, generación eléctrica, industria, que emitan muchos más contaminantes, pero la distancia a, a los ciudadanos es mayor y se diluye, ¿no? Por ejemplo, en el puerto de Barcelona, pues, el puerto emite alrededor de un 15% del óxido de nitrógeno o la generación eléctrica alrededor de un 25%, pero a la exposición de la población dentro de la ciudad es muy poco, un 4%, ¿vale? En cambio, el óxido de nitrógeno de los vehículos es un 35%, pero supone el 70% de lo que respira un ciudadano. Por tanto, el tráfico. Segundo, hay pocos focos que sean cancerígenos, ¿vale? Y el hollín del diésel lo es. Por eso es importante implantar las zonas de bajas emisiones. Todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tenían que haber tenido zona de bajas emisiones desde el 1 de enero del 2023 y solo hay 17 en España, ¿de acuerdo? Y tienen que haber 142. Entonces, en Europa hay 336, no 339. No sé por qué el problema de aquí y la reticencia. Si es porque afecta a los estratos más pobres de la sociedad, pues seguir a Milán. Milán ha puesto un chip que cuesta 30 euros al año y entonces te dejan circular 300 kilómetros dentro de la ciudad. Y si es una persona mayor de 75 años que no puede cambiarse el coche pero lo necesita, pues con 30 euros se puede mover por Milán, pero tiene que demostrarlo que no se lo puede comprar, etcétera, ¿no? Entonces, estamos ahí. La quema agrícola es muy importante, ¿vale? Se quema los residuos agrícolas cuando hay poco viento para no producir incendios, y cuando no hay poco viento, cuando hay poco viento es cuando más afecta a la calidad del aire. Además, en esto, pues yo sé que en Castellón, pues para la poda de los naranjos han comprado trituradoras y se van acordando, se tritura la poda y se tira en el mismo campo para fertilizar, ¿no? O bien, pues en otros sitios se recoge esa poda y se quema en instalaciones que pueden tener filtros de partículas, gases para los compuestos orgánicos volátiles. Y luego el amoníaco también, ¿vale? El amoníaco es un problema importante porque genera más partículas que si no hubiera amoníaco, ¿no? Y luego el ozono, pues lo mismo que tiene, es un problema que se ha de resolver a nivel nacional, ¿vale? Hay comunidades que tienen que ponerse más las pilas porque producen más el problema. Por ejemplo, el penacho de Madrid de contaminación por la noche circula hacia San Pablo de los Montes en Toledo y por la mañana Guadalajara, ¿vale? Y los de Guadalajara, por mucho que eliminen precursores de ozono, lo tiene que reducir Madrid, ¿no? Muy bien, bueno, una última pregunta que tenemos por aquí respecto al uso de mascarillas, ¿no?
para, ¿no? Como medida de prevención para evitar, ¿no? Respirar este tipo de contaminantes. ¿Es útil, no es útil? ¿Y qué tipo de mascarilla nos recomienda? Si es que deberíamos utilizarla. Bueno, esto yo me he sido un defensor de la mascarilla porque incluso cuando Salud Pública aconsejaba solo mascarillas para el COVID, para los centros hospitalarios, nosotros formamos un grupo de 36 investigadores que convencimos a la OMS para que no dijera eso, ¿vale? Porque la OMS hasta el 20 de octubre del 2020 no pedía que se utilizaran mascarillas, ¿vale? Y aquí en España tampoco. Entonces, poco a poco, cuando se fue demostrando que los aerosoles eran el problema principal de la transmisión, entonces se habló de los FFP2, porque tienen que ser FFP2. Si eran las gotas de flush que decía la OMS, pues entonces con quirúrgicas eran suficientes, o con mantener la distancia de 2 metros era suficiente, ¿no? Por tanto, aquí son aerosoles y hay que llevar FFP2 mínimo. Pero yo no soy partidario de llevar mascarilla, es que yo creo que eso es vivir un poco amargado, ¿no? Yo soy partidario de luchar para que la calidad del aire mejore. Y solamente si soy asmático y tengo calima, entonces sí, FFP2, no quirúrgica. FFP2, ¿no? O si tengo problemas o un alto riesgo bueno, según me explican los colegas como Jordi Suñé, pues un 15% de las embolias cerebrales se atribuyen a la contaminación, ¿no? Si yo pues tengo días con mucha contaminación y tal, pues sí, sí, es una manera de protegernos, igual como si tengo pues genéticamente colesterol alto, pues me tengo que medicar. Pero no, pero siempre es mejor no comer tocino que medicarnos todos. Si alguien sin comer tocino ya lo tiene alto, pues ese sí que tiene que llevar mascarilla, ¿no? Pues estoy contigo, ¿no? Estoy contigo, sí. Y en relación a esto, también has dicho, ¿no? El gran problema que hay ahora sobre que quizá, ¿no? Lo tenemos un poco ahí olvidado, de la contaminación en interiores. Mm, Y también relacionado, bueno, con el COVID, ¿no? Se habló de la utilización de los filtros SEPA, ¿no? En los ujú, interiores. ujú. ¿Sería útil? ¿Podríamos utilizar esta medida? ¿O en qué sitios o en qué contextos? Vamos a ver, nosotros cuando el presidente de la Generalitat Valenciana y el ministro Duque, ellos empezaron a creer en lo que decíamos y nos pidió unas guías de ventilación, Mm, que inicialmente la hicimos para las escuelas de la Generalitat Valenciana y luego yo creo que la han aplicado muchas escuelas de toda España, ¿no? mm, Entonces, vamos a ver, eh, tenemos que aplicar el sentido común siempre, ¿no? Y entonces, si yo estoy en una calle súper transitada, mi colegio da a una calle súper transitada, si yo ventilo, mm, pues de Guatemala a Guatepeor, ¿no? mm. Entonces, bueno, yo no soy médico, pero vosotros lo sabéis mejor. Yo por ahora, yo ni me pongo mascarilla en el metro ni en ningún lado, porque si me he vacunado de todo y yo creo que he conseguido estar inmunizado, pues ya no hace falta nada más, ¿no? Por tanto, lo más importante es inmunizarse. Si ya estás inmunizado, la ventilación y todo lo otro, pues ya tiene menos riesgo, ¿no? Pero eh, en- hay que ventilar por pues yo qué sé, el sarampión, que ese es el que más se transmite por aerosoles, por la gripe, por cosas así, si queremos evitarlo, ¿no? Y además es que produce somnolencia si se recircula el CO2 y claro, pues tener 2000 ppm de CO2 hace que los niños caigan, se duerman en clase. Por tanto, hay que ventilar, ¿no? Entonces, yo creo que después, ¿qué nos piden los ingenieros y los arquitectos? Que hagamos edificios herméticos
para que sean ecoeficientes. No gastemos aire acondicionado ni calefacción. Si lo cierras, no ventilas, ¿vale? Entonces, si estás en una población pequeña o en una ciudad que no tiene mucho tráfico, pues ventilar está bien, la ventilación natural. Pero si tienes problemas realmente de contaminación exterior, lo que hay que hacer es ventilación forzada, que es por tomar el aire del techo, tratarlo con filtros y con absorbentes para ozono y entonces utilizar esto. Eso es lo que se está haciendo en la mayor parte de las ciudades de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, de Escandinavia, etcétera, ¿no? Pero en Europa hay una cosa que es importante en el sur de Europa y es el ozono. O sea, esto no sé yo lo he preguntado en salud pública muchas veces. Hay un epidemiólogo que se llama Charlie Wessler, que él demostró en California que el efecto peor del ozono es cuando se infiltran los interiores y reacciona con un montón de compuestos orgánicos y entonces genera ultrafinas y formaldehído. Y yo lo he visto en un colegio en un cole sin niños, en una clase, he puesto Don Limpio de limón para limpiar el suelo y he abierto la ventana cuando teníamos 180 de ozono. Y te aseguro que los niveles de ultrafinas son brutales, pero brutales. Entonces, por eso lo que se hace es, ese aire se filtra de ozono y luego es el que se ventila, ¿no? Porque en los interiores tenemos desde los ordenadores que tienen retardantes de llamas, las cortinas, todos retardantes de llamas para que si hay un incendio no se queme, las alfombras retardantes de llamas, las pinturas tolueno, enceno, chileno, los muebles con barnices. Claro, si eso no se ventila, pues al final la concentración puede ser elevada. Yo creo que será el reto de los próximos años, porque pasamos entre el 85 y el 90% de nuestro tiempo ahí. Bueno, pues yo creo que podemos, ¿no?, ir terminando el seminario. Ya sabéis que podéis, si tenéis cualquier otra pregunta, podéis dirigiros directamente al profesor Xavier Querol. Y bueno, yo por mi parte, en mi nombre y en nombre de la Sociedad de Medicina Preventiva y Salud Pública de Murcia, pues agradecerte que nos hayas dado esta Nada, oportunidad. el agradecimiento es mío. Y nada, pues Y si os interesa, pues puedo mandar el PowerPoint por si a alguien le interesa o lo que queráis. sí, pues muchas gracias. De todas maneras, el seminario se está grabando y también Bueno, si colgaremos está grabado ya está. el link Muy bien. también para, para el que quiera volver a verlo o al que no haya podido asistir en directo. Muy bien. Y pues nada, pues por mi parte muchas gracias otra vez y Muchas gracias también a gracias. los que estáis por ahí online. Y nada, os convoco para próximos seminarios de la sociedad. Muchas Buenas gracias tardes. y buenas Gracias. tardes. Adiós. Adiós.